Bueno, muy buenas tardes. Alegría volver a encontrarnos con esta excusa de inclusión versus equidad. Comenzando siempre por agradecer a la Biblioteca Nacional por darnos este espacio una vez más, a Serial Editorial, a Santiago Ares por el apoyo, las gestiones. Bueno, a cada uno de los autores de este cuarto volumen y a los 35 autores que hacen parte de Inclusión versus Equidad en sus 4 ediciones, al equipo de comunicación de Inclusión versus Equidad, porque hay un montón de gente para que este libro esté hoy listo. Hubo mucha gente trabajando atrás, mucha gente, a Belén, a Agustina, Camila, a Pilar, a Álvaro, a Alejandra que hizo la traducción de todos los volúmenes y bueno, de este que es el primero que imprimimos simultáneamente tanto en español como en inglés. Así que muchas gracias a todos ellos, especialmente a Valeria, que estuvo al pie del cañón minuto a minuto. Especial agradecimiento. Vamos a... bueno, a mi familia y, bueno, y a mi papá especialmente, que me está mirando. ¿Cómo nace inclusión versus equidad? Lo hemos comentado varias veces, lo seguimos reforzando en todos los canales que hemos generado a partir del nacimiento, post pandemia. Nace de la necesidad de crear espacios de discusión, de conversación, de pensamiento crítico, de parar la pelota y decir, bueno, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos repitiendo? ¿Estamos pensando o estamos repitiendo? En estos tiempos creo que vale la pena hacer el esfuerzo y cuestionarnos todo el tiempo qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Hay una realidad que es la que nos lleva a pensar este cuarto volumen. Bueno, a ver, inclusión versus equidad nace de eso, de realidades que nos tocan la puerta, que nos chocan y que nos dan una trompada, ¿no? El primero fue repensar la marginación en América Latina, el segundo, cuestionar privilegios que profundizan desigualdades. En el tercer volumen nos preguntamos cuándo es justa la justicia y ahora sentíamos que era absolutamente necesario hablar sobre cambio climático y cómo nos posicionamos y cómo estamos frente a esto que está pasando. Digo, ¿no? Yo soy de un pequeño pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires, que queda a 100 kilómetros de Bahía Blanca, una ciudad que tuvo en un año un tornado, una pedrada y una inundación. Entonces, no podemos decir que el cambio climático no está pasando, ¿no? Hace un año o 2 años, una nevada en Miramar. Todos haciendo el videíto de la nevada, no es romántico que esté nevando en la costa atlántica, ¿no? Entonces, tenemos que pensar y tenemos que ver qué hacemos cada uno desde nuestro lugar. Y estoy hablando de algo que va mucho más allá de separar el papel del plástico y de no tirar papeles por la ventana cuando vamos en el auto, ¿no? Los científicos hoy dicen que este va a ser el año más caluroso de la historia por el fenómeno del Niño. Eso va a tener consecuencias acá en América del Sur con la producción, nos va a afectar ese calor, esa falta de agua, va a afectar a otras poblaciones mucho más grandes. Digo, yo estuve ahora en Australia, bueno, Australia le manda toda su producción de granos a los países de Asia. Pensemos también, bueno, todo el sur global, ¿no? India, lo mismo. Se van a ver tremendamente afectados por el fenómeno del Niño este año. Entonces, si no tenemos que comer, vamos a tener que empezar a pensar ya cuál va a ser la respuesta a eso que es inminente y que nos va a pasar, ¿no? Digo, más allá de otras cosas que están concatenadas, como por ejemplo los suicidios, los altos niveles de suicidio que hay, por ejemplo, en India por parte de los trabajadores, de los agricultores, ¿no? Esos índices crecen y crecen y crecen. ¿Por qué? Porque la gente saca un crédito para poder producir y al final, nada, no llueve y listo, la producción se pierde y esas personas no pueden pagar sus créditos y eso es una de las causas más grandes por la que se dan tantos suicidios en India, que parece que nos queda lejos, pero no nos queda lejos. En este libro van a poder leer un artículo de Jill Carr Harris donde ella habla sobre esa realidad de India
que también es muy parecida a la que estamos viviendo nosotros acá y en todo lo que es el sur-sur, ¿no? El sur global. Entonces, pensar cómo nos preparamos, qué podemos hacer ante esta realidad que es inminente. Ya vimos, por ejemplo, con la pandemia, cuando todos nos quedamos quietos, de repente vimos de nuevo el cielo, ¿no? Recuerdo, yo estudié en México, donde durante 2 años fui a la Ciudad de México y nunca pude ver los volcanes. Y de repente con el COVID, cuando todos paramos, los volcanes volvieron a aparecer. Y también hay otros ejemplos donde no es un fenómeno como lo fue la pandemia, sino donde, por ejemplo, los gobiernos toman acción. El año pasado estuve en China y cuando llegué a Beijing, yo tenía una idea en la cabeza. Los chinos comen arroz, tienen un hijo, ¿no? Una cosa totalmente corrida de la realidad de China y esperaba llegar a un Beijing lleno de polución. Digo, acá no voy a poder respirar como en Bali, voy a tener que estar con el barbijo. Y de repente me encontré con una ciudad limpia, ordenada, con autos eléctricos y con un aire puro. ¿Qué pasó? El gobierno chino en 2013 dijo, bueno, tenemos que dejar de utilizar carbón. A todos los industriales, ¿ustedes quieren seguir produciendo? Claro que sí, pueden hacerlo, pero tienen que mover sus industrias a determinada distancia de la ciudad. Y además no pueden seguir trabajando con los mismos parámetros y los mismos métodos que lo hacían antes. Y lo lograron en 2013. A hoy, Beijing es otra ciudad. Entonces, sí se puede hacer algo distinto, con reglas claras, con una proyección, lo lograron. No, y digo, tampoco es fácil, porque todos esos autos eléctricos que tienen en China para poder tenerlo tienen que entrar en un sorteo. No es sencillo, pero están organizados y tienen reglas claras y hay un plan, ¿no? Y los ciudadanos se acoplan a eso y toman decisiones. Digo, y nosotros también tomamos decisiones. Tomamos decisiones con quién nos gobierna, a quién votamos, ¿no? ¿O votamos a personas que votan en contra de la ley de glaciares o votamos a favor votamos a quienes están a favor de cuidar nuestros recursos naturales? Entonces nosotros también tenemos responsabilidad más allá del compostaje o de separar los residuos, ¿no? Y todo esto es lo que viene a traer este nuevo libro, ¿no? Distintas visiones, distintas realidades, filosofías, trabajo en territorio. Mostramos lo que está mal, que ya sabemos lo que está mal, pero también algo que aporta a este libro son buenas prácticas. Buenas prácticas de otros países como de Brasil, como de Colombia, que pueden replicarse acá. Buenas prácticas que tenemos en nuestro país, como lo que va a compartir Diego más tarde, que pueden replicarse en otros países. Entonces, la invitación es esa, es a conversar, a nutrirnos, pero por sobre todas las cosas, a volver a la comunidad, ¿no? Creo que el gran mensaje, perdón por el spoiler, pero el gran mensaje de este libro, que es la comunidad frente al cambio climático, es lo que nos está mostrando, que nadie se salva solo, que no hay chance de poder hacerlo porque estamos todos conectados. Eso es lo que tenía ganas para arrancar. Y ahora, bueno, esta es una publicación de distribución gratuita, por favor, sírvanse de los libros, están ahí a disposición, llévenselos, llévense todo, repártanlos, compartan, abran nuevas discusiones, nuevos espacios de diálogo. Inclusión versus Equidad arrancó siendo una serie de libros, pero hoy también es una plataforma. Estamos en Instagram activos, replicando, divulgando todo lo que pasó en los 4 volúmenes. También generamos unos diálogos virtuales y estamos abiertos a seguir creciendo juntos y seguir nutriéndonos. Entonces, vamos a estar conversando con los autores, pero por favor, si quieren compartir sus pensamientos, levanten la mano, preguntas o lo que necesiten, hagamos que esto sea algo dinámico y enriquecedor para todos. Y síganos en las redes y súmense también a abrir nuevos canales, que esa es la intención, seguir creciendo en comunidad. Ahora sí, le damos la palabra a don Juan Acevedo Peinado. Él es el autor del capítulo 1 de este 4º volumen, Tormenta climática y simbiogénesis, vivir juntos o morir solos. Muy bien, arrancamos con todo. Bueno, un gusto y felicitaciones para todo el equipo que trabajó en este libro.
Eh, los que trabajamos, los que escribimos, sabemos muy bien lo que significa y lo que es ese trabajo, lo arduo, lo enorme de poder llegar a hoy, ¿no? Y bueno, y agradecer al resto de los autores. Y un gusto conocerlos, la verdad que para mí una chochera, Carlos. Y no, con el capítulo número uno, eso fue a mí me ha pasado sistemáticamente por el tema del apellido, Acevedo. Pero, pero bueno, muy cortito lo que tengo hoy para contarles y para decirles, no es muy extenso. Tiene que ver fundamentalmente con que enfrentamos una fecha en este momento que para muchos es normal, para otros no, o no la conocen, y la mayoría no tiene la más mínima idea. ¿Sí? Estamos justo al borde, sí, de lo que es el ciclo calendárico tradicional del mundo andino. Yo pertenezco a la comunidad guaraní, ¿sí? Por lo tanto, para todas las comunidades de esto que se ha dado a llamar Aviala, esta Sudamérica global que me gusta, si bien gordita, ¿sí? Amazónica y pan, todo lo que se les ocurra, enfrentamos nada más y nada menos que el fin del ciclo. Eh, lo dije bien, ¿no? Es el fin del ciclo. Pero, ¿por qué enfrentamos el fin del ciclo en la noche más larga del año y la más fría, a casi 3.000 y pico de metros de altura? Sí, junto a la comunidad que nos espera, en una huaca ceremonial, que es el centro ceremonial arqueológico de Sheikh de Tinbilí, en Londres, Belén, Catamarca. Una cuestión muy sencilla, porque solo cuando el ciclo termina puede empezar. Donde todo termina, todo comienza. Entonces, esa fecha calendárica para nosotros tiene mucho que ver con esto que tiene que ver con el libro. ¿Por qué? Porque estamos al fin del ciclo, nos guste o no. Pueden fingir demencia, me parece fantástico, me encanta. Pueden hacer como que no pasa, pueden hacer como que no estamos enfrentando una sexta extinción masiva. Me parece fantástico, es la forma que hemos elegido las sociedades occidentales de vivir de esta manera. Pero los pueblos originarios no negamos a hacer. Motivo por el cual, desde esa mirada, hay dos cosas que me gustaría contarles. Son dos sencillas. Hablamos de igualdad, bueno, en ese cosmos, esa cosmovivencia de los pueblos originarios, de cómo se está habitado, constituido por algo muy misterioso que solo tenemos una palabra de denominarlo, que es espíritu. Que en el mundo del espíritu no existe la igualdad, no existe la copia, no existe la serialidad de la cosa. ¿Sí? En el mundo de la creación, de la vida, existe la diferencia, profunda, completa y absoluta diferencia. Por lo tanto, los pueblos originarios desconocemos la igualdad. Miren qué interesante. ¿Sí? Aprendimos a vivir, sobrevivir y llegar, después de miles de años hasta aquí, porque seguimos vivos, ¿sí? Aceptando las diferencias, que fue posiblemente la enseñanza más grande que hemos tenido. La otra cosa interesante es cuando enfrentamos el término de equidad, es un término que no importa de dónde lo pongamos, está atravesado por lo hegemónico, ¿sí? Atravesado a través de la idea de justicia social y a través de que algo o alguien puede tener el don maravilloso e increíble de decirnos qué es lo que necesitamos o qué cosa nos merecemos. En mi mundo, cuando yo nazco no me merezco absolutamente nada, porque tengo la vida, solo tengo una necesidad de padecer, ¿sí? Ya saben qué es lo que me puedo llegar a merecer, quizás después de una larga vida de actos y dar cuenta de cada uno de esos actos. Si mi propia comunidad, los míos, mis referentes, el mundo que me rodea, puede llegar a hacerme merecedor de algo, quizás, ¿sí? Pero le hago una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Quién puede ejercer el don, el poder de saber qué es lo que ustedes merecen o lo que cada uno de ustedes necesita? Gran pregunta. ¿Alguno de los que está aquí esta noche tiene idea de qué necesita realmente? Bueno, yo les cuento qué es lo que necesitamos nosotros los pueblos originarios en el caso particular que necesito. Necesito que entendamos que nunca existió un otro, nunca hubo un otro, nunca hubo una ruptura, nunca hubo una cuestión de un otro enemigo, un otro más allá, un otro diferente. Y no tiene que ver con la palabra diversidad, tiene que ver con la palabra diferencia, desigualdad. El universo, tal cual lo entendemos, también es predatorio. La naturaleza es predatoria. ¿La naturaleza es justa? No, es natural.
¿sí? Entonces, cuando enfrentamos algo como un cambio climático, como enfrentamos un fin de ciclo, debemos tener la valentía y la humildad de entender lo siguiente. Siempre fuimos todo, todos, uno. Y eso tuve que encontrar una palabra que me la regaló un amigo y que ahora la voy a utilizar con toda la propiedad que merece, que es nostredad. La nostredad incluye a todos, todo uno. No, no se confundan. Cuando digo todo, todos, no somos solo los seres humanos. Hablo de animales, plantas, territorio, vientos, arena. Sí, todos somos parte de ese todo. Entonces, cuando pienso en un principio, porque no alcanza con hablar y decir, sí, bueno, el cambio climático, qué loco, qué hacemos, qué podemos proponer. No, tenemos que aprender a recordar cómo la vida se abrió paso después de 5 extinciones masivas a lo largo de la historia. ¿Quieren que les cuente un secreto muy lindo? El 99% de las especies que vivieron en la Tierra se extinguieron. El 99%. Facto. Hecho. Ciencia. Motivo por el cual, o sea, ¿por qué decidimos que somos tan agraciados como para que no nos pase? ¿Sí? Pero tenemos una oportunidad, ¿sí? ¿Cuál es la oportunidad? De empezar a reconocer que más allá de las diferencias, más allá de esas ideas de equidad o igualdad, ¿sí? O de justicia social, ¿sí? ¿Cuál es la justicia para con los árboles? ¿Cuál es la justicia para con los animales? ¿Cuál es la justicia para con el viento? ¿Cuál es la justicia para con la lluvia? Ahí empieza una posibilidad de cambio. La vida se abrió paso durante millones de años a través de un fenómeno sencillo, ¿sí? El acoplamiento de las diferencias. Simbiosis. La simbiosis, ¿sí? Desde la época de Lynn Margulis en adelante, nos dice que es la forma como la vida a lo largo de los eones ha llegado hasta nosotros y adivinen qué, y caprichosamente continúa, ¿sí? Seamos entonces dignos representantes del escalón que nos toca, ¿sí? Sea que lo logremos o no. Pero si vamos a hacer caso a la simbiosis, tenemos una posibilidad. ¿Cuál? Es avanzar, evolucionar, recordar y volver a escuchar voces silenciadas durante miles y miles de años que tienen todo para darnos, todo para decirnos, todo para enseñarnos. Y desde ahí, con un puente, con lo mejor que tengamos de la modernidad, encarar el gran y gigantesco desafío. ¿Cuál? ¡Wow! Sí, evolucionar juntos o perecer en soledad. ¿Cuál es la que propongo? ¿Sí? Empatía. Pónganse en el calzón del otro. Dejen de mirarlo con cara, rubio, feo, lindo, indio, rico. Pónganse en el calzón del otro. Y ahí vamos a estar haciendo realmente un cambio profundo. Por nuestra santa tierra Pachamama, por nuestro clima, el clima no piensa en nosotros. El clima cambia, cambió a lo largo de toda la evolución de la Tierra. ¿Sí? Pero durante toda esa época, cuando aparecimos, nosotros aparecimos menos de 1 millón de años, chicos. Somos una especie de recontra joven. Pero hasta hace 500 años atrás los cambios climáticos eran sagrados y nos enseñaron lo mejor que tenemos. Adivinen qué, a sobrevivir, prosperar y avanzar. Entonces, ese es el pequeño mensaje que tenía para darles hoy. Y en realidad había traído otro machete, tenía que decir otras cosas más lindas. Capaz era ese, pero la verdad que siempre hay algo que nos gusta y con eso termino. Yo cada vez que me lo propongo, a mí me eché el machete en serio, me había aplicado, digo, para 7 minutos, estaba perfecto. Pero generalmente nuestros ancestros nos dicen que solo debemos abrir la boca para dejar que ellos hablen por nosotros. Simplemente eso es lo que hice. Muchas gracias. Bueno, Eduardo Torres Astigueta, autor del capítulo 2, El secreto de la naturaleza. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Primero cuando te escuché, Lore, casi que hago esto porque hay muchas cosas que compartimos.
escuchando lo que decían ambos, tenemos un problema. El problema es difícil de reconocer y sobre todo difícil de dimensionar. Y desde mi perspectiva el problema es que no vemos con claridad. Es tan difícil reconocer que nos pasa eso que tenemos mucho que ver con nuestro propio sufrimiento y con el que generamos en los demás. Hacemos cosas que nos causan daño y cosas con las que le causamos daño a los demás. Eso se llama avilla, no es algo que descubrí yo, si bien vengo tratando de ver con claridad hace un tiempo. Esto es algo que descubrió el Buda, Siddhartha, hace 2500 años. El Buda no enseñaba budismo, sino que enseñaba el Dhamma o el Dharma, como se conoce más, que es sánscrito. El Dharma quiere decir las cosas tal cual son. El Dharma quiere decir los secretos de las cosas. Y cuando uno habla de esto, de las cosas tal cual son, seguramente pueden pensar, pero ¿quién puede adjudicarse semejante cosa? ¿Quién puede decir que ve con claridad? ¿Qué es ver con claridad? Y ver con claridad, parte de ver con claridad es esto de reconocer cuando no vemos, viendo los hechos, lo que pasa, cómo nos sentimos, cómo estamos, individual y colectivamente. Entonces, por supuesto, perspectivas podemos tener todos y todos tenemos perspectivas diferentes. Pero ante este problema que nos trae acá, esto de calentamiento global en el estado en el que está, las perspectivas son, por ejemplo, no están así, ya se va a acomodar, es un ciclo más. Otra perspectiva puede ser, es un ciclo distinto, el hombre tiene que ver en este ciclo y no hay tiempo. Esa es mi perspectiva. Parte de ver con claridad también es esto, ver la realidad tal cual es ver los hechos, los datos. Yo cuando me convocaste para este libro y me metí a ver los datos, es increíble la cantidad de datos científicos que hay sobre el momento. Y la conclusión es esta, no hay tiempo. Me daba ganas cada vez que me encontraba con alguien era hablar de esto, de ir a un embole, porque te invitaba a comer a mi casa y te hablaba del fin del mundo. Eh, entonces, ante este momento, ante esta situación, hay tres perspectivas. Ser optimistas, ser pesimistas o ser ingenuos. El optimista, que es mi postura, necesita ver con claridad, porque si no podemos caer en la ingenuidad de esto de, bueno, ya se va a acomodar. No se va a acomodar. Entonces, hay algo que cuando uno ve los datos se da cuenta, es que hay que hacer cosas distintas. Casi que hoy menos, no, menos de lo mismo no llegamos. Es distinto, hay que hacer cosas distintas. ¿Quiénes? Todos. El mundo es de todos. El budismo tiene una perspectiva de la realidad
de conexión, de interconexión entre todos los seres humanos, sintientes, la naturaleza en general. Y además, interdependencia. Lo que yo haga le afecta al otro y lo que hace el otro me afecta a mí. Y yo, preparando esto, a veces hablar de budismo en algún ambiente es dificilísimo ante estos hechos. Para mí todo aplica perfecto. Es difícil hoy ver que no vemos con claridad y hacemos cosas que nos complican la existencia. No. ¿Es difícil ver que estamos conectados? No. Porque nos influye todo lo que hace cualquiera. Entonces, necesitamos hacer cosas distintas. Cada uno en donde esté. Y parte de cuando uno ve los hechos, los datos, se da cuenta es que con los líderes que tenemos hoy, no vamos a salir de esto. Porque no lo están haciendo. Los datos científicos muestran eso. Hay convenios, pautas vitales a respetar que no se están respetando. Será con otros líderes. Será viendo esto desde hacer desde compost en tu casa, tirar la basura distinta, hasta lo que cada uno puede hacer desde su lugar. Con los puntos de contacto que tenga, por ejemplo, a mí me invitaron a participar de esto, es una manera de difundir esto. Donde nos toque, en el barrio, en el vecino, en la empresa donde trabajemos, donde vayamos, tenemos que tener la intención de devolverle la vida al planeta. Y esa intención, el Buda cuando habla de qué hacer, hay algo que se llama el noble óctuple sendero, que son las cosas que una persona debe hacer. ¿Qué actitud más noble hay de querer cuidar el planeta? A todos, porque en definitiva estamos todos conectados. Esa es la intención más noble. Y en esto de el ser humano que no ve con claridad, el ser humano se perdió dentro de sí mismo, se perdió en su cabeza. El budismo habla de mente y corazón, se alejó del corazón y se perdió en su cabeza. El ansia lo lleva a destruir su propia naturaleza, su casa. Los mayores responsables de esto están construyendo búnkers en Nueva Zelanda para vivir, y Nueva Zelanda está en el mundo. Nos están yendo a Júpiter, pero no lo ven. Entonces, volviendo a esto, nosotros tenemos que ver quién es el líder que está actuando y apoyarlo. Participar, juntarnos, reunirnos, contenernos, cuidarnos. Y volviendo a lo de la intención, yo soy optimista porque la intención es la mejor de todas y viene del corazón. Y nos une con todos los corazones de los demás. Y la Tierra tiene esa misma intención. La Tierra procura bienestar, no se autodestruye. Vos te quedas quieto y los ciervos salen a correr por la calle. Entonces, para los que vemos esto y vamos a participar, tenemos que ser optimistas porque tenemos esa fuerza, la fuerza de la naturaleza. Y eso va a garantizar, desde mi perspectiva, puede salir bien o no, tiene que ser la intención. Ahora, de esa fuerza de la naturaleza saldrá la fuerza, la lucidez, el amor, el valor que vamos a tener que tener para hacer toda esta transformación. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a conectarnos con Javier Di Benedetto, que es el autor de
En el capítulo 3, el grito del Papa Francisco, que sigue resonando: cuidemos nuestra casa común. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha algo? Sí, Javier, adelante. Bueno, buenas tardes, buenas noches a quienes nos encontramos acá en esto que nos une y nos preocupa y ocupa. Bueno, lamento no poder estar ahí de forma presencial, pero bueno, quería hacerme presente y agradecido también por esta oportunidad que me dieron. A esto iba para, de alguna manera, ser parlante de otra palabra, que es la palabra del Papa Francisco. Eh, Así que sobre esto quería, por supuesto, hablar. Hay muchas formas de presentar este capítulo, que se titula El grito del Papa Francisco que sigue resonando: cuidemos la casa común. Así llama él a lo que podríamos decir naturaleza, la Pachamama, nuestras modos de referirnos a un ser vivo, ¿no? Lo que decían anteriormente, y justamente desde ahí quiero partir. La mirada que propone Francisco, después no sé si hay preguntas ahora o después, porque por ahí se me pasan algunas cosas y no quiero que sea algo así muy técnico, pero esta encíclica de Francisco del año 2015 ya tiene, 11 años, fue la primera que escribió como documento así más potente de su pontificado, y lo que dice al principio ahí podemos como comprender su mirada, su punto de partida. Dice Francisco que hemos crecido pensando que éramos sus propietarios, ¿no? Y dominadores autorizados a expoliarla, dice, a nuestra casa común. Y un dato antropológico: olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos de este planeta. Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. Él echa mano especialmente en esta encíclica a la mirada del referente, el santo, podríamos decir, que él mismo se apropió su nombre, que es Francisco de Asís, ¿sí? Conocido por su oración, ¿no? Hermano Sol, hermana Luna, y dice que el testimonio de San Francisco de Asís nos muestra también que una ecología integral, otro binomio muy propio de este escrito de Francisco, ecología integral, requiere apertura hacia categorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos conectan con la esencia de lo humano. Recién hablábamos de que hemos perdido el corazón, ¿no? Que nos hemos desconectado. Nos conecta con la esencia del humano. Así como sucede cuando nos enamoramos de una persona, cada vez que Francisco miraba el sol, la luna o la más pequeños de las criaturas, su reacción era cantar, incorporando en su alabanza a las demás criaturas. Y sigo con esto. Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. Eso me pareció que expresa un modo de ver, que es un modo de vivir, y solamente, ahí en el capítulo hablo
de la reacción negativa que generó, por supuesto, en algunos ambientes, esta encíclica de Francisco, repito, del año 2015, sobre el cuidado de la casa común, porque, claro, tocaba intereses económicos, porque Francisco en esta encíclica solamente nos llama a, podríamos decir, a portarnos bien, sino que insiste que critica un modo de producción, ¿sí? Es un modo de producción el que contamina, el que destruye, el que no cuida, el que, como hablábamos, no respeta los ciclos, y el que genera, y ahí aparece otra categoría fuerte de Francisco, que es descartados, genera descartados. Sabemos que también lo hablaban con esto de la construcción de los búnkers, eh, que los cambios climáticos afectan especialmente a los sectores más vulnerables de nuestro mundo, ¿no? Quienes construyen sus viviendas precarias en lugares inundables, quienes no tienen acceso a la tierra, eh, o, o se ven afectados por estos cambios climáticos en su producción, que la que estaban acostumbrados a autoabastecerse. Por eso mismo, esta carta de Francisco fue tan criticada, y también escribo ahí que a los pocos meses de su publicación, el Papa Francisco visita Estados Unidos. Hay un discurso muy famoso en el que, bueno, es súper criticado después en los portales digitales, en los diarios del momento, y se la desprestigia esta encíclica como la encíclica verde, se le quiere bajar el precio, o también aparece este cuestionamiento de por qué alguien que tendría que hablar de las cosas de la fe, ¿sí? Diríamos, se toma el atrevimiento de hablar de estas cuestiones, insisto, especialmente criticando los modos de producción. Eh, y termino con esto. Eh, Me parece que todo nos lleva a la comunidad, ¿no? La comunidad a veces por ahí, por cuestiones de mezquindad, que también me habitan a mí, por supuesto, andamos mirando, che, ¿y este de dónde viene? ¿O de qué religión es? ¿O de qué partido político es? Y, y medio nos autoexcluimos y excluimos a los demás antes de encontrar tal vez los puntos en común. Por eso creo que acá Francisco nos educa, creo que también a todos los que tenemos esta adhesión a la Iglesia católica, nos educa en decir, bueno, no miremos primero las diferencias. Eh, si vamos a poner nuestros términos, si te preocupa la casa común, si te ocupa, si estás en un proyecto que tiende a cuidar, bueno, estamos juntos. No importa qué Dios tenemos. Importante es que estamos juntos. Si nos preocupa lo mismo, si nos ocupa lo mismo, si nos apasiona lo mismo, estamos juntos. Después, bueno, cada uno tendrá su propio lenguaje, ¿no? Su propio lenguaje de mitos, de ritos, eh, de culto, eh, pero si nos preocupa la casa común, estamos en la misma y podemos trabajar juntos, y, y podemos decir, como hablaban recién también de quienes nos gobiernan, que el enemigo es otro, no somos nosotros. Tenemos diferencias, pero tal vez eh, el enemigo es el que está en contra de la vida, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. El siguiente capítulo, el capítulo 4,
Se titula Recursos y soberanía colectiva, la respuesta de América Latina y el Caribe a la crisis climática y al autoritarismo estadounidense. Juliana Morales Pinheiro, muchísimas gracias por estar acá en Argentina, en Buenos Aires, acompañándonos. Bueno, muchas gracias Lorena por la invitación. Es mi primera vez en Argentina, así que es un gran gusto de estar acá visitando y un gran honor de ser parte de esta mesa, de la publicación y todo. Creo que el colega me dejó ahí con una buena transición, ¿no? Yo había preparado un par de cositas, pero escuchando a los otros autores y autoras, he cambiado un poco lo que iba a decir, porque cuando hablamos de comunidad y cuando hablamos en nuestro continente, ¿no? En el contexto de las crisis climáticas y la actualidad de lo que nos cerca, especialmente en Sudamérica, este avance de autoritarismo que, bueno, no es ninguna novedad a nosotros, pero nos cerca cada vez más. Entonces tengo ahí una estructura de un capítulo, un texto que yo hablo de una doble crisis, ¿no? Entonces, las amenazas que nos amplifican y en el contexto del antropoceno, creo que no hay eso de hablar de negacionistas climáticos, la verdad, ¿no? Creo que la estrategia está muy bien dibujada por fuerzas grandes, económicas, territoriales, bélicas y todo. Creo que el hecho de que no hemos logrado aún establecer una unidad geográfica, acá hablando como lo intentamos, hace siglos que intentamos establecer una Latinoamérica unida y no, de hecho no logramos. Y creo que en el ejercicio de escribir ese capítulo estaba intentando pensar el por qué, ¿no? Las diferencias subregionales del continente más rico en recursos naturales del mundo. Entonces es pensar por qué, ¿sabes? Como, ¿qué es que hace falta? Como estaba hablando mi colega, que tenemos que hacer cosas distintas, no más de lo mismo. Pero, ¿qué hacer? Y algo que pienso mucho, no solo en mi trabajo, pero también en investigaciones académicas, es de pensar la necesidad de volver a nuestra vía yala, de volver a los conocimientos indígenas. En Brasil hay Ailton Krenak, que es un pensador, un líder indígena, que ocupa hoy la Academia Brasileña de Literatura. Él tiene una frase que es muy importante, que es: el futuro es ancestral, ¿no? Y creo que en mi artículo, por más que, bueno, utilizando marcos teóricos diversos de complejidad, de gobernanza policéntrica, la praxis decolonial, para pensar el hecho de integración regional, algo que siempre yo tengo que volver es como el reconocimiento de quién somos como región. Es no solo hacer mejores consultas a las autoridades indígenas, pero que ellas pueden sí tomar las decisiones, ¿no? Entonces creo que otra cosa que yo intento también traer mucho, principalmente en el capítulo, es el punto de vista de las teorías de relaciones internacionales feministas, porque estas traen como una discusión colectiva. Entonces, cuando hablamos de izquierda-derecha, qué fe tenemos, qué es independiente de eso, ¿no? Como hay que pensar en estrategias colectivas. Y acá yo estoy diciendo estrategias, pero no necesariamente solución, porque creo que una solución sería pensar un sistema económico completamente diferente. Lo que existe no tiene solución, no hay solución del capitalismo, ¿no? En el artículo también yo intenté buscar un poco, presentar de una manera muy resumida, perdón Lorena, tuvimos que cortar un montón, algunos casos de estudio recién. Por ejemplo,
es la primera vez en la historia que tenemos Brasil y México haciendo acuerdos económicos. Eso es increíble, ¿no? Y vuelvo con el tema de pensar lo que no hemos reconocido como región, que tenemos un enemigo en común. Bueno, tenemos muchos enemigos en común, pero creo que geopolíticamente, creo que en esta sala reconocemos, pero no tanto como podríamos haber reconocido el hecho de que Estados Unidos es nuestro enemigo en común, ¿no? En términos de poder geopolítico. Entonces, pensar cómo que se forma la Unión Europea, ¿no? Como, bueno, el reconocimiento que hay ahí y nosotros no logramos. Tenemos ahí tantos ejes diferentes en las estructuras subregionales, pero no hemos logrado. Entonces, en el capítulo me puse a pensar también con el marco teórico que utilicé, con Rita Segato, con Donna Haraway, con marcos teóricos de economía también, dibujar unas 7 pilares con las cuales podemos pensar en nuestra soberanía energética, de nuestros recursos, de una manera colectiva, como bottom-up, ¿no? Desde abajo hacia arriba. Entonces, cuando hablamos de los coches eléctricos y no sé qué en China, no sé qué, bueno, ¿de dónde vienen estos recursos? ¿Sabes? Como pensar, ¿por qué que en Bolivia los coches están emitiendo tanto gas carbónico, ¿no? Como el país más rico de recursos de litio en el planeta. Bueno, luego viene Argentina y Chile. Pero, ¿por qué esto? ¿Sabes? ¿Por qué seguimos repitiendo el extractivismo, que es lo que han definido para nosotros, pero nosotros no hemos no hemos tenido, puedo decir capacidad, pero no sé si es la palabra correcta, de definirnos como nuestra riqueza, ¿no? Y no dejar con que los invasores que siguen desde antes de 1500 definiendo cómo nos estructuramos, cómo vivimos, si tenemos nuestros recursos para nuestro bien, para el bien de nuestra comunidad o no. Y bien, bueno, ya me explotó el tiempo. No, 2 minutos pero más. Mi idea es justamente de pensar eso, ¿no? Como brasilera, estando acá con tantos otros compañeros, hermanos y hermanas, vecinos, volviendo acá, entonces, ya que tengo como el tema de México y Brasil ahora haciendo estos acuerdos. ¿Por qué por primera vez? ¿No? Había fuerzas externas que nos permitían que nosotros no logramos acercarnos tanto. Entonces, ahora como es posible, pero ¿hasta cuándo? Bueno, pensar en elecciones, quién votar, quién no sé qué, pero los siglos gubernamentales siempre cambian. La ola rosa que tuvimos, bueno, que pasó. Entonces, creo que tienen que venir como desde muy abajo estas discusiones, la importancia de estar ahí. Y bien, había preparado otras cosas también muy diferentes, pero así que hay que leer los capítulos todos, así que muchas gracias. Bueno, el siguiente capítulo es Sálvese quien puebla, la entrevista que le hice a Flavia Brofoni. Ella es una activista climática que tiene 2 libros, uno se llama Colapso y el otro Extinción, así que se imaginarán por dónde va la entrevista. Pero como queremos que hablen los que están acá, vamos a avanzar con el siguiente capítulo, que es el 6, que es el que les comentaba hoy, reducción de la desigualdad económica en la India mediante la reforma agraria y una economía no violenta. Esta es la propuesta que nos hace Jill Carr Harris. Namaste, my name is Jill Carr Harris. I live in India, even though I'm born and raised in Canada. And I had the good fortune of working on a book project with Lorena Julio, the 4th volume of Inclusion and Equity. And this volume particularly focused on how we unite people around climate change. In the book, I was able to put together some information and ideas about
about India in terms of its economic inequality and how people are addressing that in a way that they are also addressing climate change. And so it was a wonderful opportunity to look at India through the lens of many other Latin American writers on climate change and to exchange ideas about where the convergence and differences in these different contexts. The book is really quite a project that has been undertaken to bring people really local understanding as well as some of the global implications of climate change as it relates to the whole theme of equity and inclusion. I thank all the chapter writers and look forward to meeting them again in this important dialogue. Thank you very much. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a la autora del capítulo 7, Plásticos, la crisis invisible que amenaza la salud y la justicia ambiental. Bienvenida, Dalia Márquez Áñez. Hola, muchísimas gracias, Lorena. Quiero agradecer muchísimo por la oportunidad de ser parte de este maravilloso libro que engloba una cantidad hermosa de artículos que nos recuerdan la importancia de nuestro rol desde la individualidad, pero trabajando en equipo, unidos, unidas, para hacer frente a la crisis por el cambio climático. Y es que cuando hablamos del cambio climático, uno de los temas que más nos resuenan o que más hacen ruido en este momento es el tema de la actividad extractiva. Es el tema de los combustibles fósiles y el uso que se hace de ellos. Y más allá del uso que se hace, es el impacto negativo que tiene esta actividad extractiva. Y hablando de ello, quiero comentarles que tuve la oportunidad de participar en la primera cumbre para una transición más allá de los combustibles fósiles que tuvo lugar en Santa Marta, Colombia, en la que se comenzó a conversar sobre cómo será esa transición justa más allá de los combustibles fósiles. Pero realmente puede ser esa transición justa si no somos todos y todas las partes interesadas parte de esa conversación. Y allí también viene parte de lo que comento yo en el artículo con el que participo en esta edición. ¿Cómo podemos hablar de una justicia climática cuando en los escenarios en los que se toman las decisiones muchas veces no están las partes más afectadas, no están los grupos más vulnerables? O peor aún, cuando se toman decisiones que sí suenan muy bonitas en la teoría, suenan muy bonitas en el papel, pero en el momento del diseño de la política pública dejan de lado por completo a los grupos que están en mayor situación de vulnerabilidad. Y allí entra toda la temática de los plásticos. ¿Por qué los plásticos y la crisis de la contaminación por plásticos representa un claro ejemplo de injusticia ambiental? Básicamente el sistema nos obliga, nos forza y nos limita a hacer uso de plásticos, aun cuando sabemos que son muy malos para la salud, que son muy malos para nosotros y que contaminan. Pero muchas veces, cuando vamos a un supermercado y vemos qué producto consumir, el producto que viene empacado en vidrio cuesta 4 o 5 veces más que el producto que viene empacado en plástico. Entonces, si no partimos en el diseño de políticas, en garantizar que todas las personas tengan acceso a lo mismo, ya por allí estamos generando políticas que más allá de justicia climática enraizan las bases de la injusticia social. Y seguiremos continuando estos cordones de desigualdades. Entonces, palabras más, palabras menos, la importancia o a lo que yo creo que debemos prestar más atención cuando hablamos de hacer frente a la crisis del cambio climático o a la crisis planetaria es al modelo de diseño de las estrategias que vamos a implementar. Es incluir a las partes que siempre terminan siendo olvidadas en estos procesos. Es recordar que cuando prohibimos el uso de un producto
O cuando ponemos un impuesto a un producto, debemos garantizar que todas las personas tengan acceso a la alternativa que se propone. Porque si no, simplemente más allá de crear una justicia o construir este mundo justo y equitativo para todas las personas, lamentablemente estaremos creando soluciones falsas que no nos van a llevar a ningún lugar y que dejan una gran parte de la población por fuera. Por eso también es fundamental que el sur global esté presente en todos los espacios que marcan la agenda global, porque muchas veces son personas del norte global, de países desarrollados que no enfrentan las mismas realidades que enfrentamos en el sur global, que desconocen por completo, que hablan de energías renovables, energías verdes, energía eólica, sin considerar que hay países del sur global en los que no hay energía eléctrica de ningún tipo, en los que se viven apagones de 16 horas diarias, en los que simplemente es imposible en comunidades remotas contar con acceso a conectividad a Internet. Y ya están hablando de acceso a inteligencia artificial, energía solar. Entonces es muy importante que como región estemos activos, estemos presentes, estemos comprometidos y allí la importancia de que esta primera conferencia de transición justa haya sido realizada en Colombia, en Santa Marta. Es importante seguir trayendo esos espacios a la región y al sur global para que estemos, para que participemos y para que mostremos una realidad que muchas veces en otros países desconocen. Y un poco de eso es lo que van a poder leer en el artículo, en el que hago mucho énfasis en la crisis de la contaminación por plásticos y cómo esa crisis al mismo tiempo asienta las desigualdades sociales y por qué es tan importante abordarla con una perspectiva amplia, global, incluyendo siempre a los grupos que al final se van a ver más afectados por cualquier decisión que se tome. Muchísimas gracias a todos los que han hecho esto posible, a todas las personas que hicieron parte de esta edición. Tuve la oportunidad de leer sus artículos por encima, así cuando veía los borradores de la edición, y de verdad he quedado fascinada y es un honor estar allí junto a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Lorena. Ahora es el turno de Andrés Sánchez Peña, no sé si estás, Andrés, por ahí. Es el autor del capítulo 8, La común unidad frente al cambio climático, cuando todos somos parte de la solución. Vale, muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, agradecerle mucho a Lorena Julio, ¿no? Por el trabajo que hizo y por haberme invitado a esta publicación. Para mí ha sido una experiencia muy interesante, ¿no? Y poder colaborar con todos los actores y tener un poco más de contexto y un poco más de un deep dive entre lo que es la equidad y la inclusión y pues poder contribuir desde el punto de vista más técnico y el trabajo y experiencia que yo he hecho en lo personal. Yo algunas reflexiones que quisiera hacer para ustedes y primero invitarlos a que lean el libro, a que lean el capítulo. eh, y también un poco pensando que es que una obra tan colectiva de estas en realidad requiere muchísimo más que escribir capítulos, ¿no? Y a pesar de que no conozco a todos los actores, el haberlos podido escuchar acá, de hecho no me he podido sentar con ninguno de ellos, espero conocerlos algún día. Requiere sí un arte de poder articular los distintos diálogos que existen entre todas estas vicisitudes, diferencias y visiones que yo creo que cada una es sumamente relevante, ¿no? Independientemente de que cada uno pueda tener un valor agregado sobre alguna de esas. Entonces, felicitar a Lorena, a todo el equipo de la producción y demás por haber hecho que nos pudiésemos alinear todos con entornos y contextos tan distintos para que nos podamos escuchar entre todos y llegar hacia una línea en común, ¿no? Siendo esta lo que llaman la común unidad en el marco de la inclusión y la equidad. Eh, para nosotros un poco, yo lo que estoy viendo pues en las regiones que estamos en un momento sumamente curioso, ¿no? Hay muchísima información, yo creo que la cantidad de información hoy
es diametralmente distinta y sustancialmente gigantesca en comparación a los contextos anteriores. Tenemos capacidades de podernos conectar muchísimo más fácil que nunca y tenemos herramientas que nos llevan a nosotros a unos ámbitos de raciocinio y racionamiento sumamente superiores a los que teníamos antes, pero desde el punto de vista de lo que yo en mi experiencia tengo en integración, en gestión de los comunes ambientales, en gestión de ecosistemas compartidos, en trabajo con comunidades, es que estamos cada vez más divididos, ¿no? Y esto ni siquiera diría yo que está muy alineado a ideas políticas o a identidades o a generaciones o a orígenes o a creencias. Es simplemente que existe una desconexión a nivel comunitario, a nivel de unidad y a nivel de lo que es la gestión ambiental, ¿no? Y digamos uno de los puntos de discordia grandes que nos lleva a llevar unas visiones diferentes desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, viene siendo el cambio climático. Entonces, un poco lo que yo traté de hacer en este capítulo fue tratar de, independientemente de la crisis climática y ambiental que existe, que como todos lo dijeron, pues es real, cómo nosotros podemos desde el punto de vista de la gestión comunitaria poder trabajar sin ideología, sin partidos políticos o sin fronteras sobre los eventos extremos o los distintos retos que nos trae a nosotros un clima cambiante, una variabilidad climática y un cambio climático. Por ejemplo, puntos importantes es pues una sequía en realidad no pregunta ni siquiera cuál es el partido político de alguien ni por quién votó, ¿no? Cuando hay una inundación, lo que menos le gusta, lo que menos le interesa a una inundación como fenómeno climático es si uno tiene dinero o no, o si está preparado para recibir o no esa inundación. Un huracán tampoco se preocupa por nacionalidades ni por pasaportes. Las cuencas como ecosistemas no reconocen fronteras, ¿no? Y un poco las comunidades cohesionadas, como lo mencionamos en el capítulo, sí pueden llegar a lograr esa unidad y esa conexión entre un trabajo articulado desde el punto de vista comunitario para proteger esos comunes globales o regionales que son las cuencas y así también poder tratar de conservar estas cifras que dicen, ¿no? Que algunas coinciden, otras no, que más o menos desde la cohesión comunitaria para conservar las cuencas y para conservar los ecosistemas se puede alcanzar el 80% de la conservación ambiental y por ende una de las grandes pies de batalla y de fuerza contra el cambio climático, ¿no? Eh, Después en el capítulo, bueno, que ahí Lorena dijo el nombre, pero se los repito, es la comunidad frente al cambio climático, cuando todos somos parte de una solución y cuando hablamos, y de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático. Ahí un poco el tema es más que enfocarnos en cambio climático, que todos los otros actores ya lo han dicho, es cómo nosotros desde las sociedades podemos promover visiones estratégicas sobre la conservación, algo que nos una y tratar de destacar esos comunes que llevan a que las comunidades puedan trabajar de manera mancomunada, trascendiendo fronteras y, digamos, sin estas distinciones entre nacionalidades que nos llevan a discordias políticas y a discordias ideológicas, ¿no? Tratar de poner por el frente lo que es un ecosistema como si fuese ese nuestro único pasaporte. Al final, pues el tema de la inclusión, ¿no? Pues un poco trato de destacar desde el punto de vista de la gestión comunitaria del medio ambiente, pues que la inclusión no significa que todos somos iguales, también que la equidad no significa que se le da lo mismo a todos desde el punto de vista de la gestión comunitaria de los ecosistemas y también se destacan algunas diferencias y no las perspectivas de distintas personas en los ejemplos que se dan de las comunidades y las experiencias que tenemos ahí. Adicionalmente, también, bueno, destacar que todo esto viene también desde una experiencia que pues trata de ser lo más inclusiva posible, basada en trabajos que tenemos con comunidades o que yo he podido también liderar con comunidades indígenas, agricultores,
mujeres líderes, jóvenes, científicos, tomadores de decisiones, organizaciones internacionales, bancas multilaterales, distintos países de Latinoamérica. Y al final, algo que me deja a mí, digamos, el ejercicio de haber escrito este capítulo es un poco ratificar dentro de mi experiencia en esta catarsis, eh, que al final las mejores soluciones que se pueden dar, dejando de lado las ideologías y todas las cosas que por alguna u otra manera puedo pensar que son importantes, pero desde el punto de vista de la gestión ecosistémica como un ecosistema que no tiene ideología, que no reconoce fronteras, es en realidad el poder encontrar un beneficio común desde el punto de vista comunitario que lleva a la cohesión de distintos países y de distintas naciones, independientemente de toda esta discusión que puede existir científica, política o técnica, ¿no? Y eso es lo que tratamos de reflejar en el capítulo, que me costó muchísimo porque es que yo lo entiendo, porque llevo 20 años trabajando en eso, pero al final es súper abstracto. Entonces, un poco esto es como el cuento completo de todo y bueno, y al final eh, destacarles que también hay un tema de ejercicios académicos que quise tratar de destacar con Lorena, lo vimos de destacar en este capítulo, que creemos que pudiese haber fortalecido muchísimo más la visión, pero eso nos abría unos espectros, ¿no?, de reflexión que no venían al caso para el objetivo de esta publicación, que es que sea lo más potable posible y tratar de traducir toda esta experiencia y todo esto entre esto y al final de la reflexión, pues a mí lo que me queda es que las democracias más fuertes, las sociedades que puedan ser más humanas, se alinean con la promoción de un planeta más sostenible, ¿no? Ese es como el mensaje de eso y las comunidades son las que nos pueden llevar al alcance de este tipo de situaciones idóneas más allá de los discursos políticos y de los señalamientos y también a una unidad y una conversación de nosotros y nuestra conducta para preservar el medio ambiente y demás. De nuevo, el tuétano de esto para mí está en que a través de las comunidades es que se busca la estabilidad climática del planeta, ¿no? Y en la cohesión de estas comunidades llegamos a acuerdos que van entre lo técnico, lo político, lo científico y demás. Y que la respuesta es siempre tratar de trabajar juntos. Y ese es más o menos como el abrebocas del capítulo y muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias. Continuamos con Joana Cifuente Gómez, autora del capítulo 9, La fuerza de lo común, educar, comunicar y participar en tiempos de crisis climática. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están hoy? No les he escuchado. Buenas noches. Como dicen en Colombia, qué bonito saludar y ser saludada. No, yo muy feliz, emocionada totalmente porque, bueno, a Lorena la conozco hace más de 12 años, involucrada en también temas de voluntariado en juventudes. A través de esos procesos fue que nos conocimos. Y gracias a esta maravillosa excusa y bonita excusa del lanzamiento, es mi primera vez acá en Argentina, estoy supremamente feliz, me ha recibido de forma muy calurosa y creo que eso también es el sentido justamente de este volumen, de sentir esa comunidad como Latinoamérica. También estamos en un momento que nos exalta los ánimos, estamos en medio de la Copa Mundial, entonces imagínense eso, digamos como con esos ánimos también de entender justamente esto de la fuerza de lo común, que es una de las frases que está dentro de mi capítulo, y de justamente 3 propósitos. Yo siempre me presento como educadora, como emprendedora social y como activista climática. Y es algo que infortunadamente ha estado sobrevalorado
Los profesores, las profesoras en nuestros países han sido también eh, echados a un lado, el tema también de la financiación de la educación pública, la financiación también para estos temas, para los temas ambientales, para invertir en todos los temas sociales en nuestros países, pues ha cambiado drásticamente. Vengo de Colombia, de uno de los países más biodiversos del mundo, el más biodiverso por kilómetro cuadrado, con una diversidad cultural, étnica importantísima. Hace 2 años que recibimos también la COP16, que fue la COP de biodiversidad en Cali, Colombia, en una de las regiones más biodiversas del país. Y con todos estos procesos y ya llevando más de 30 cumbres globales sobre cambio climático, es infortunado, digamos, el escenario en el que estamos, en donde de nuevo encontramos tomadores y tomadoras de decisión que ven esto como algo que no es importante, algo que no es relevante. Encontramos que alrededor de 3.600 millones de personas en el mundo viven en lugares que son los más vulnerables a la crisis climática y gran parte de esas personas están justamente en regiones como Latinoamérica, ¿no? Entonces tenemos como todos estos escenarios y siempre nos preguntamos en el ámbito, digamos, en el que trabajo. Yo cofundé una organización sin fines de lucro en Colombia que ya lleva 9 años, que se llama ClimaLab. Y antes de eso cofundamos el Movimiento Climático de Jóvenes Colombianos, también con ese impulso. Y justamente hoy estaba hablando con una amiga que hace parte de Jóvenes por el Clima Argentina, que tal vez ustedes hayan escuchado este movimiento también. Y siempre uno se pregunta por qué seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, siempre hay como esta visión de, a pesar de la crisis, ¿no? Estamos hablando de catástrofes globales, estamos hablando también de un escenario y una coyuntura también a nivel geopolítica muy, muy dramática. Justamente en pocos días tenemos la segunda vuelta presidencial en Colombia, que también nos lleva a un escenario complejo en donde tenemos, digamos, candidaturas que van totalmente en contra de todo eso que estamos hablando acá. Y la respuesta es, siempre hay esperanza, o sea, y consideramos que a pesar de todo lo que ha pasado y más las juventudes nos demuestran día a día, en donde la movilización social y la unidad es justamente esa fuerza transformadora que nos permite generar cambios, ¿no? Entonces, siempre que nos preguntamos esto de por qué seguimos haciendo lo que estamos haciendo, es porque vemos que hay otras personas. Vamos a las comunidades también y encontramos que allí en estas comunidades, a pesar de las situaciones tan drásticas, tan dramáticas, a pesar de los impactos de la crisis climática, a pesar de todas las desigualdades, encontramos esa resiliencia, ¿no? Esa resistencia también de seguir valorando sus raíces, seguir rescatando esos saberes tradicionales, seguir apostando por el tema de la articulación, de la comunicación y de la participación. Y acá, por eso la gran pregunta que orienta mi capítulo es, ¿qué podemos hacer colectivamente? Y por qué la educación, la comunicación y la participación son claves en este escenario. Entonces, algo que me parece supremamente importante es entender la educación no solamente como una mera transmisión de conocimientos, sino también como una apuesta por entender al otro, a los otros, ¿no? Como una apuesta de entender también desde esta perspectiva de la ecoesperanza, que podríamos posicionarla también desde este término de pasar de la crisis a la oportunidad, que es algo que también movilizamos mucho en mi organización cuando hablamos de nuevas narrativas, de a pesar de la crisis las comunidades demuestran que hay apuestas que ya se han venido haciendo, de que hay posibilidades y de que la crisis no nos debe paralizar, de que la crisis nos debe movilizar. Y por eso de nuevo traigo el tema de las personas jóvenes.
las personas jóvenes, a pesar de ser las que dramáticamente han venido sufriendo más de ecoansiedad, son también las que más se movilizan. Son las que, a pesar de esta crisis, entienden que solamente caminando de manera conjunta, hablando con el otro y la otra, también el tema de las redes sociales que nos permiten conectarnos y conocer otras realidades que tal vez de forma cercana no la vemos o no podemos, digamos, porque el contexto no nos lo permite, pero sí nos podemos ver de cierta manera reflejadas o reflejados en esas historias. Y justamente una de las cosas que traigo a este capítulo es una buena práctica que hemos venido trabajando en la organización, que tiene que ver con esto. Es una serie documental que se llama Retratos del Campo, que también les invito a que la puedan visitar. Está en YouTube, en nuestro canal de Climalab, y allí lo que hacemos es mostrar historias de vida de comunidades locales, comunidades principalmente rurales de Colombia, indígenas y campesinas, en donde nos cuentan a través de sus procesos, sus historias, desde personas mayores hasta personas jóvenes, cómo los procesos territoriales, como la juntanza, que es, digamos, también una palabra que me gusta mucho, me parece muy bonita, permite movilizar procesos, permite generar también apuestas nuevas de resiliencia en los territorios y entendiendo la comunidad no solamente como un grupo de personas, sino como una red de vínculos, como una red de afectos también y saberes. Y me gusta mucho una palabra que acuñó en los años 80 un antropólogo colombiano que se llama Orlando Falsborda, que es el sentipensar, que lo escuchó de un pescador cuando estaba conversando con él, y es pensar con el corazón, ¿sí? Y sentir también con la mente. Es cómo conectamos, porque hay esa desconexión, y lo decían hace un momento también, nos estamos desconectando de los procesos y ahora es una situación de violencia. Entonces, como estás tú de este lado y yo de este otro lado, por ejemplo, en el escenario político en el que estamos ahorita de elecciones, y es, a mí no me interesa, yo defiendo a mi candidato y no me importa lo que pase contigo. Entonces es también ponerse en la posición del otro, que tú lo decías hace un momento, y sentir realmente que hay una forma transformadora de unirnos. Y ahí pues traemos nociones, por ejemplo, como las del buen vivir, ¿no? Que traen también las comunidades locales de nuestra región, de entender que el bienestar humano está totalmente conectado con el bienestar de la naturaleza y de cómo esos vínculos nos permiten también generar unos beneficios comunes, ¿no? Entonces ya no solo entender, a Colombia, por ejemplo, lo categorizan variadas veces como uno de los países más felices del mundo, y uno dice, con estas desigualdades tan complejas, con nuestro conflicto interno que todavía seguimos viviendo y que se ha venido transformando, ¿cómo podemos ser el país más feliz del mundo? Pero además es que nos dicen, vivimos en un paraíso, pero es porque hay todavía muchas comunidades y las personas todavía sentimos y pensamos con el corazón, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante. Y lo que tú decías también hace un momento del tema de la integración, ¿por qué no lo vamos integrando? Yo hace poco que estuve en Brasil, yo decía, pero somos tan similares, o sea, como que nos sentimos tan latinoamericanos, que podríamos generar, digamos, otros procesos. Y bueno, el tema de la participación, claramente, mucho en esta serie que visibilizamos en Climalab, entendemos las comunidades no solamente, o no las entendemos más bien como víctimas pasivas del cambio climático, sino como protagonistas de acciones colectivas para afrontar la crisis climática. Entonces, entender cómo podemos fortalecer también las democracias, podemos fortalecer esos saberes locales y podemos generar decisiones colectivas. Y bueno, yo creo que para ya finalizar un poco, me parece muy importante entender que el futuro, que ya lo tenemos acá, este presente, este futuro, no se construye en soledad, sino que necesitamos también ese ánimo de las otras personas, ¿no? A escuchar,
escuchar a las personas jóvenes, que las personas jóvenes también escuchemos a las personas mayores con esa sabiduría y entender esos puntos en común, porque justamente ese alejarnos, ese dejar de mirarnos a los ojos, que lo hemos visto, digamos, también mucho actualmente, es lo que nos tiene, digamos, en un momento también trágico y crítico en donde estamos ciegos y ciegas ante el tema de poder entender la juntanza como una apuesta. Y quiero hacer un ejercicio cortico para finalizar, porque me gusta hacer estos ejercicios y nos podemos poner de pie un momento. Y hay una filosofía africana que me gusta mucho, que es el Ubuntu. No sé si lo han escuchado, que es soy porque somos, ¿no? Entonces quiero que con la persona que tengan más cerquita la miren a los ojos y le agradezcan Muchas gracias. estar acá. Le digan gracias por estar acá. Vamos. Muchas gracias. Continuamos, ya casi llegando al final. Querido Diego Slachter, autor del capítulo 10, Sembrar futuro desde el sur. Bueno, pues primero muchas gracias. Para mí es un honor, más cerquita, es un honor para mí estar acá. Me pone muy feliz. O sea, escuchando todo esto, dije, ¿por qué no traje una ficha? Me da mucha vergüenza lo desordenado que voy a hacer para decir lo que voy a decir. Hasta una ficha imaginaria que va a estar en blanco todo el rato. Ciertas. Pero yo quiero decirles que yo a Lorena la conozco desde hace mucho antes, porque éramos compañeros de la facultad cuando teníamos jóvenes, 20 años. Así que también, antes de ayer. Así que también me pone muy contento volver a encontrarte en esto que es algo para nosotros muy importante, que es de repente sentarnos en un momento y decir, somos un montón, estamos en todos lados, somos muchos y muchas, haciendo un montón de cosas. A veces en la diaria, cuando estamos en nuestros territorios, sentimos que qué difícil que es porque no somos muchos acá y es todo tan difícil y hay que pelear tanto. Y después cuando nos permitimos estos espacios nos damos cuenta de que en realidad en todos los territorios hay muchos corazones latiendo en este universo que tiene que ver con lo que Lore y este libro en particular proponen. Yo voy a empezar por el final y voy a contar un cuento en realidad, no voy a hablar mucho del capítulo. En la ciudad de Tres Arroyos, al sur de la provincia de Buenos Aires, donde domina la soja transgénica y el trigo transgénico y la cebada transgénica y el maíz transgénico y el girasol transgénico, en el año 2022 se inauguró una tecnicatura superior en agroecología en un instituto terciario. Y voy a contar una historia porque, bueno, yo soy de Tres Arroyos, pero durante mucho tiempo, como 10 años, viví en el monte chaqueño con el pueblo Com y en el monte formoseño con el pueblo Pilagá. Y también trabajé y viví y acompañé esas comunidades indígenas y también con el pueblo criollo, le dicen ellos, los campesinos, con el criollo del Chaco. Eh, y bueno, ahí aprendí mucho de lo que me quisieron enseñar durante ese tiempo y entendí el idioma un poco y entendí un poco del cielo y un poco de abajo del suelo y un poco del suelo y un poco de todo, pero un poquito en 10 años. Y me volví una vez, un anciano indígena me dijo, bueno, Diego, ya es tiempo de volver a tu casa, a tu familia esperándote. Y volví a mi ciudad, que es Tres Arroyos, pero bueno, me quedó el corazón chaqueño y formoseño latiendo ahí. Y hace un tiempo, con mi familia, volví a visitar a mis amigos de Formosa y Chaco, y cuando nos volvemos a Tres Arroyos, dijimos, che, no, la agroecología, que en Misiones es muy fuerte, que en Corrientes es fuerte, que en Chaco es fuerte, que en Santiago del Estero es fuerte. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Nada, no pasa absolutamente nada. Entonces dije, bueno, si no pasa nada, tenemos que hacer algo, a ver qué se nos ocurre. Y tocamos la puerta del Instituto Superior de Formación Docente en Tres Arroyos y dijimos, vamos a pelear en educación en la provincia de Buenos Aires para que nos den bolilla, imaginando que no iba a pasar nada. Y pasó. Me dijeron, sí, vamos a hacer la tecnicatura. Y en 4 meses, con mucho debate y mucha discusión, algunos enojos también, lanzamos la tecnicatura y efectivamente funcionó. Y ya tenemos 4 años de tecnicatura que se van desarrollando en otras localidades de la provincia de Buenos Aires también. Y tenemos estudiantes que se reciben de agroecólogos y agroecólogas que están haciendo una revolución. Están discutiendo lo que comemos, cómo producimos, cómo tiramos lo que tiramos, qué es lo que tiramos,
esas juventudes que empiezan a irrumpir en la calle, en el plato de sus familias, en el supermercado, en la diaria, y en ese Tres Arroyos lleno, absolutamente lleno de glifosato. Lamentablemente tenemos estadísticas muy tristes, ¿no? Es uno de los municipios con más contaminación vinculada al glifosato en toda la provincia de Buenos Aires, más que Pergamino, más que Rojas. Esa es una bandera que nos da mucha tristeza. Y con esa contaminación, esa violencia hacia todo, no solo el suelo, hacia todo, perdemos, por supuesto, territorialidad, productores y productoras, ¿no? Me decía hoy más temprano la compañera de Colombia que en los últimos 30 años en la provincia de Buenos Aires se perdieron 200 pueblos, desaparecieron. Por el tren primero, por la ruta, por la salida de primeros auxilios que desaparece, porque ya la escuela no está, entonces hay que ir a la ciudad más grande. Y bueno, nosotros con la construcción de esta tecnicatura empezamos a reverdecer esos pequeños pueblos de 1.000 habitantes, 1.500 habitantes que producen alimentos, que se quedan en el territorio y que empiezan a pensar en otro tipo de vida vinculada a la alimentación. Miren, un filósofo hace un tiempo decía que hay como un tabú sobre 3 cosas que incorporamos todo el tiempo en nuestro cuerpo. Hay un tabú sobre el amor sexoafectivo. No hablamos mucho, ¿no? Y cuando hablamos bastante más. También hay un tabú sobre los medicamentos. Sabemos lo que nos ponen. Nos dicen que hay que ponerse y algunos se lo ponen y otros discuten. Pero tampoco hablamos mucho de los medicamentos y la medicina y las vacunas. Y no hablamos de la comida. No sabemos lo que comemos. Y es muy triste no saber lo que uno come, porque se le incorpora al cuerpo. Estamos teniendo esa dificultad tremenda vinculada a la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo. Entonces, hay un problema muy serio vinculado a la inclusión, a la equidad, pero nosotros también sentimos de la Tecnicatura, del Instituto 33, que hay un problema aún más serio que está vinculado con la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? Nuestros abuelos producían de otra manera, nuestros bisabuelos tenían un vínculo distinto con la tierra y con el alimento. Nuestras abuelas nos medicaban para que no tengamos parásitos y para que podamos comer sanos y para que cuando nos enfermáramos no tuviésemos que pasar por 15 tipos de medicamentos distintos. Pero la alegría que tenemos es que es todo muy subterráneo, está ahí. Hay que caminar nada más para que vuelva a florecer eso. Así que desde la Tecnicatura del 33 de la ciudad de Tres Arroyos, estamos contentos porque hay juventud que está construyendo soberanía alimentaria. Y sentimos que esa transformación es una transformación muy posible para debatir otros temas aún más profundos que están vinculados con los dueños de la tierra, con los dueños de los supermercados, con los dueños de los puertos, con los dueños de aquellas personas que pretenden seguir dominando nuestras intimidades más profundas. Así que soy breve, ella apareció el celular, muy agradecido, muy feliz y me llevo el corazón estallado, ¿no? para Tres Arroyos de nuevo. Bueno, ahora sí, llegamos al último capítulo 11. Frente al cambio climático, la cultura es nuestra forma de resistir, pero también de imaginar futuro. Vanessa Gandulia y Leandro Poblete, Casarrona. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludos a todas y todos que están ahí. Muy agradecidos de formar parte de esta edición de Inclusión versus Equidad. Les contamos que bueno, nosotros tenemos un proyecto al sur de la provincia de Buenos Aires. Estamos en la zona bajo riego del río Colorado, del Valle Bonaerense del río Colorado, y tenemos nuestro proyecto que es cultural ambiental, que es Casa Runa. Lore, cuando nos invitó a formar parte de este tomo, quería que contemos un poco la experiencia que veníamos haciendo hace 10 años en este espacio, en esta localidad que es Pedro Luro. Y un poco lo que contamos en el último capítulo de este libro es ese proceso que venimos haciendo hace 10 años, que tiene que ver con la bioconstrucción y la educación en relación con el arte y la cultura. Cuando nosotros iniciamos la construcción de nuestra casa, primero empezó siendo un proyecto familiar y con el tiempo se fue transformando en
en algo mucho más comprometido con la comunidad, porque tenía que ver con un aporte en cuanto a la educación ambiental. A veces pensamos esto, ¿no? La crisis climática como o grandes estadísticas, informes o acuerdos internacionales, y vemos en realidad que los cambios tienen que ver con cómo nos conectamos con el territorio en el que estamos. Entonces vemos los cambios que empiezan a hacer, cómo cambian las plantaciones, cómo se extienden ciertas plantas con ciertos frutos en pleno otoño-invierno, cuando tienen que haber terminado hace tiempo, no sé, la ley de glaciares y cómo puede afectarnos en nuestro territorio y en nuestra siembra, y en cómo se van a transformar lo que es la producción en nuestra zona. A partir de eso, nosotros planteamos ciertas actividades en nuestro espacio que tienen que ver esto a través del arte y de la cultura, hacer una educación ambiental. Tenemos algunas acciones que hemos llevado a cabo, como recorridas para reconocer la fauna y la flora nativa, cómo cuidarla y cómo preservarla, y también acciones como poder también integrar un curso de construcción natural y diseño bioclimático dentro de la educación no formal de la Escuela Secundaria Agraria de Hilario Escazubí, que es un curso que está dictando Leo ya hace un año y medio, con distintos grupos de vecinos de distintas localidades. Y bueno, y esas propuestas lo que buscan es una forma de relacionarnos entre nosotros y además con el territorio y con la tierra, que me parece que el gran aporte que podemos hacer de lo que venimos construyendo en el lugar. Y por ahí uno de los grandes desafíos en estos tiempos no sea solamente cuidar la naturaleza, sino volver a reencontrarnos como parte de ella. Ese por ahí es el aporte más grande que queremos dar. Y bueno, y cómo nosotros lo hacemos en este espacio, a través del arte y de la cultura. Hacemos como una búsqueda y una selección de contenidos que realizan los artistas locales y regionales para poder pensar en nuestras prácticas, en cómo convivimos con el ambiente, en cómo nos relacionamos con la tierra, en cómo nos relacionamos con nuestro territorio, y pequeños cambios que podemos hacer. Así que bueno, un poco en este capítulo lo que hacemos es contar todo el proceso de estos 10 años y cómo a medida que va pasando el tiempo vamos encontrando nuevas propuestas. La última que hemos sumado fueron las visitas guiadas de escuelas y una propuesta educativa con la relación a distintas materias y a distintos contenidos de primaria, de secundaria y de jardín de infantes, con relación al diseño bioclimático, a la construcción natural, al cuidado de la naturaleza y del ambiente. Y bueno, estamos, del año pasado fue uno de los primeros años de experiencia con relación a esto, así que bueno, estamos apostando a también hacer un turismo local, ambiental y educativo, para poder transformar un poco nuestras prácticas en relación con el ambiente. Así que bueno, muchísimas gracias por hacernos parte y poder contar la experiencia del sur bonaerense, que existen en un montón de lugares y de regiones con distintas formas. Esta es la que encontramos nosotros, no es la única, ni es ni tal vez sea la mejor, pero bueno, es lo que nosotros aportamos en nuestro lugar, y bueno, agradecemos poder contarlo en este tomo de Inclusión versus Equidad, así que bueno, los invitamos a leer el capítulo. Gracias, Vanessa. Bueno, qué linda esta diversidad. Santiago, no, ven, acércate. Bueno, Dale, estamos a tiempo, tenemos tiempo para hacer un saludito y después ya vamos a disfrutar. Simplemente agradecerles que se hayan acercado, acompañarnos, pero sobre todo quiero, en nombre de nuestra editorial, de Serial Editorial, que somos una cooperativa cultural, que tiene 3 ejes de trabajo: el arte popular argentino, el patrimonio natural y el pensamiento crítico de América Latina. Agradecer a estos referentes que se comprometen por el solo hecho de compartir su conocimiento para aquellos que ignoramos
mucho de lo que ellos nos cuentan aquí quede plasmado en un libro, porque lo que tiene un libro que es perenne, lo que hoy sucede, pasa, y el libro va a seguir circulando. Así que son personas que yo me quedaría escuchando por horas, hermosas, luminosas y necesarias. Así que un fuerte aplauso para cada uno de las personas. Agradecer a Lorena, mi señor confiable en nuestro trabajo asociativo y colectivo. Agradecer a la biblioteca, que cada vez que venimos a pedir el espacio están. Creo que es el sexto libro que podemos presentar aquí, en esta biblioteca que es una de las más importantes de América Latina. E invitarlos a que se lleven uno de los tomos o los que quieran, que están ahí, y a compartir un vino y algo para comer, ya que hace tiempo que estamos aquí y seguramente tenemos apetito. Muchas gracias. Gracias por estar acá y bueno, agradecemos a Capítulo 7 Wines, a Lucas Aviagle y a Ches Meunier, a Silvita que siempre nos están apoyando. Gracias. Bueno, a disfrutar.